1 de enero del 2024. Una curiosa ley ha sido aprobada. Tienes 24 horas para sacar a la calle y quemar todas tus colecciones de manga, figuras, pósters, cosplays, DVDs y discos duros con anime. De lo contrario, ellos vendrán por ti. ¿Qué harás? ¿Te rindes o peleas? Esto es de Toque Jerusalén Semanal, número 35. Dile a todos cuando te gustan las cosas que te gustan. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de Tokio Jerusalén Semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. Y si es tu primera vez por aquí, espero que la pases muy bien en esta más o menos media hora, 40 minutos, donde platicaremos de las series que tanto nos gustan. Y estamos casi concluyendo la temporada de primavera 2023. Y platicaremos el día de hoy de la que para mí es la serie más extraña de esta temporada. Estoy hablando de Magical Destroyers. Un anime que en mi opinión hubiera tenido un gran éxito hace 20-25 años, cuando la temática de la cual habla era más vigente. Esta temática es la discriminación hacia los otakus, hacia los fans del anime. En este Japón de la época actual, el gobierno ha declarado la guerra y ha declarado como un crimen el ser otaku. Los ha perseguido, los ha encarcelado y aislado de la sociedad. Les ha quitado todas sus pertenencias, todos sus mangas, todas sus figuras. Y activamente busca detenerlos, inclusive matarlos. En esta distopía existe un personaje llamado Otaku Hiro, que la verdad no da la pinta de ser el que encabece esta insurrección, pero es el que lo hace. Él junto con 3 chicas, 3 Magical Girls, van a luchar contra el gobierno para no solamente recuperar los territorios que eran de los otakus como Akihabara, sino también para abolir este tipo de leyes y para derrotar a quienes las promueven. Es una animación extraña, también bastante bizarra, con muchas referencias todo el tiempo a series, muy al estilo de Kill la Kill. Las Magical Girls, sus transformaciones son grotescas, lo que le sigue, incluso se necesita un poco de estómago para verlas. Una de ellas, por ejemplo, le quitan el cerebro para meterle ahí con una espada el poder. Una chica se droga, es extraño hasta no poder. Pero quisiera retomar esta exageración para recordar los viejos tiempos de cuando tú y yo éramos fans en Latinoamérica. No sé exactamente cómo es la situación en Japón, si son tan discriminados los otakus como lo eran en antaño, pero lo que sí sé y me consta es que aquí en Latinoamérica, en nuestra querida Latinoamérica, ya no está mal visto el ser fan del anime. Hay muchos TikToks de gente con cosplays hablando de sus aficiones, mostrando como yo sus grandes estanterías, bueno, la mía no es tan grande, pero algunos sí, de mangas, platicando de sus hobbies. E incluso hay marcas de ropa no especializada en frikis que ya están metiendo líneas completas de las series que vemos, como Spy Family o antiguas como Sailor Moon o Sakura Card Captors, sin dirigirse directamente a un público fan de Hueso Colorado. Están comerciando como lo que hacían con Disney en antaño, como si fuese cualquier otra caricatura de Cartoon Network, lo cual es bueno porque antes no había merchandising, no había disponibilidad y sobre todo no había la oportunidad de salir a la calle y disfrutar de salir con tu playera con la tranquilidad de que nadie iba a hablar mal de ti, como era en antaño. Platiquemos un poco de la época anterior, cuando, para empezar, el niño raro llegaba con su playera o un manga de Editorial Beat aquí en México y ya medio lo veían así extraño, veía como este cuate debe ser un pervertido, ¿no? Tampoco no ayudaba demasiado la higiene que teníamos, ni ayudaba demasiado el hecho de que fuera el niño solitario, muy arrinconado, y de que en ocasiones había como un aire de superioridad en estos primeros fans, de yo estoy viendo cosas distintas, yo estoy viendo cosas disruptivas, agresivas, incluso demoníacas. No sé si recuerden la campaña de desprestigio que hizo por Canal 7 aquí en México, algunos pastores diciendo que esos animes como Dragon Ball, Sailor Moon eran diabólicos. Este era también un gran obstáculo para los otakus en ese tiempo. Lo era porque tristemente muchas personas, madres de familia preocupadas, escandalizadas por las formas en que en medios masivos se expresaban de ese tipo de aficiones, iban
al cuarto del hijo y le quemaban su álbum de estampas, sus cartas de Yu-Gi-Oh, sus figuras o lo que tuviesen. Y dices, hay por ahí una serie de imágenes muy interesantes de la infancia, y una de ellas es de un niño llorando, un niño morenito, con su figura de Pikachu y algunos tazos siendo destruidos y quemados a sus pies. Tal llegó ahora el fanatismo de las madres para discriminar a estos chicos. Ahora, voy a hacer una pequeña aclaración. Este espacio en concreto no voy a hacer una apología acerca del anime, de si es bueno, de si es malo, si es satánico, si no. Lo menciono solamente. Creo que para eso sirven mucho más los videos donde amigos y hermanos míos han desglosado un poco más este asunto de una respuesta a si es malo o si es satánico o no. Platicaremos más bien de la naturaleza de los fans. Primeramente de los fans en general y después en particular de los fans del anime. Hay otros fanatismos que son mejor vistos, por ejemplo, los fans del fútbol. Sabemos que son peleoneros, que son gritones, que son a veces muy agresivos, y sin embargo creo que ningún aficionado al fútbol es discriminado. Bueno, excepto el América, porque creo que es completamente bien visto que esas personas agarren su playera y su short de jugador de fútbol y se metan en un cosplay de algo que nunca van a hacer. Que griten, que se aficionen, inclusive, como he dicho, que sean agresivos. Creo que hemos escuchado o visto películas de los llamados hooligans en Inglaterra que literalmente podrían agredir por causa de su fanatismo. Otros fanatismos, por ejemplo, a las telenovelas, son súper bien vistos. Inclusive tu abuelita, yo estoy seguro que conoce muchas novelas de cuando era joven y aún sigue viendo. Incluso tú mismo creo que algún día te has aficionado junto con tu mamá o tu tía o alguien así de estas historias que emiten en canales de televisión pública. Creo que incluso puede ser un buen enlace para que muchas chicas introduzcan a sus mamás o abuelas a los doramas. Creo que no llegan al punto del fanatismo de los jugadores, de los fans del fútbol, pero en ocasiones sí les llega a afectar. Creo que el hecho de que sufras tanto por la protagonista de la novela, al punto de que llores, al punto de que te preocupes y todo el fin de semana estés hablando de se quedó bien bueno el capítulo, y que en ocasiones pueda afectar tu estado de ánimo, también es un fanatismo bastante negativo. Obviamente no voy a decir que los fans del anime todos son buenos y que la discriminación es completamente injusta. Hay ocasiones que los fans del anime, al escuchar toda esta publicidad negativa de que el anime es diabólico, se la creen y creen que por ver este tipo de series, una mosca me está molestando en este momento, ya son personas más inteligentes, con mejor criterio, más audaces porque se atreven a ver Death Note, Mirai Nikki u otras series. Y parece que hay esa tendencia de ser el morro edgy que ve estas series y por eso se cree superior. Eso también existía en los fans del anime en ese momento, porque creo que la fascinación, ya en particular en el mundo del anime, por lo monstruoso, por lo oscuro, es algo que tenemos como seres humanos todos. El poder decir, yo soy capaz de ver gore, ver romances de este tipo, cosas más explícitas, podría ser hasta un medio de presunción. Tú nada más ves Cartoon Network, cosas de niños, yo soy maduro y chico oscuro, sad boy, y puedo ver este tipo de series. En respuesta, los llamados en esa época normies, la gente que no le gustaba el anime, pues discrimina a veces por el estereotipo que se le da al fan del anime de sucio, de antihigiénico, de todo lo que hemos hablado, y empieza a desplazar a una persona que, por ejemplo, antes era su amiga. Creo que alguno de ustedes quizá tenga la experiencia de alguien que consideró amigo, al saber que uno era otaku, que uno le gustaba el anime, empezó a verte con ojos de rarito. Empezó a quizás a decir a las personas que no eran tan amigos y que no lo son en este momento, para librarse un poco de la fama de relacionarse contigo. Quizás tú lo sufriste, o quizás tú también sufriste la discriminación de un profesor, de tu madre quemándote los tazos, o algo por el estilo. Y es así, cuéntame cómo viviste estas épocas de los 90s, 2000s, si es que pasaste por allí, de ser fan del anime y recibir toda esta catapulta de discriminación hacia tu persona. ¿Valió la pena? También es otra pregunta que te quisiera hacer. ¿Valió la pena ese esfuerzo que tú hiciste para mantener tu afición? O quizás, recordando tu adolescencia, hubieras dicho, quizás no debí haber sido tan fan. Quizás me lo pude haber guardado y esperado un poco más. Quizás pude haber disfrutado un poco más
de la vida exterior fuera de mi cuarto, solo en oscuridad viendo series de anime. Cuéntame cuál fue tu experiencia y si encontraste gente que te comprendiera y que hasta la fecha ven juntos las series de anime y los mangas que tanto nos gustan. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. Significa que me gustan mucho las historias que los japoneses cuentan a través de sus animaciones, de su diseño de personajes, de la música, de sus intérpretes de voz, de sus actores, serios. Y ser fan es que te guste coleccionar desde los mangas, las historietas dibujadas por japoneses, que colecciones la música, que la escuches, que te disfraces, hagas cosplays, que vayas a las convenciones, que juntes hasta stickers, estampas, pósters, mantas. Todo eso para mí significa que te gusta el anime y que lo prefieras a cualquier otro estilo de animación o de entretenimiento en general. Cuando estaba en la secundaria nos pidieron hacer una tabla rítmica y yo le propuse a mis compañeras de salón que lo hiciéramos al ritmo de Give a Reason, que es el opening de Slayers, cantado por Megumi Hayashibara. Es fantástico. Mis compañeras lo oyeron y les gustó mucho y con esa nos presentamos. Lo interesante es que la escuela donde yo iba, que es el Colegio María Curie, tiene un edificio en el cual en la parte de abajo está la primaria, luego en el segundo nivel está la secundaria y luego la preparatoria arriba. Entonces, literalmente cuando nosotros presentamos esa canción, esa tabla rítmica, todo el mundo la escuchó en las bocinas de la escuela y eso me dio mucho gusto de que otros escucharan anime. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Y regresamos a nuestro podcast sobre el anime de Magical Destroyers. En el capítulo número 4 vemos cómo Otaku Hiro pierde su figura de acción más querida, un pequeño mecha, en un río. Y tiene que pelear contra un grupo que se opone a que lo recupere. Y no estamos hablando del grupo que discriminaba a todos los otakus, sino a otro grupo de fans del anime, más veterano, que decía que estos chicos de la nueva generación no eran verdaderos fans, porque no sufrieron como los otakus de antaño, porque no vieron las series más importantes, las legendarias, y por eso se oponían a que tuviera acceso a ese río que protegían, donde estaban ocultas todas sus figuras de acción, todas sus colecciones. Para poder recuperar su pequeña figura de acción, Otaku Hiro junto con Blue, Pink y Anarchy entra en un concurso. La situación se vuelve mucho más chusca que violenta, pero quisiera platicar un poco de este caso porque vimos en la sección anterior cómo muchas personas de los 90s, 2000s vivieron discriminación por parte de los normies. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que cuando sale una nueva generación inspirada quizás por Boruto, Kimetsu no Yaiba, Hero Academia, los de la antigua estemos discriminándolos? O sea, ¿por qué tienes que replicar eso que te hicieron en el pasado? En el último live de los martes que hizo Rujin, se lo recomiendo mucho. Este chico es parte del equipo de redes sociales de Crunchyroll. En su canal personal habla sobre esa situación. Su live se llama ¿Somos los malos?, donde empieza a hablar primero de esa actitud de decir tú eres poser porque no te viste las series que yo me vi y porque lo tienes demasiado fácil, o eres poser porque no te viste tantas series o estas series que tienes que ver sí o sí si quieres llamarte un verdadero fan del mundo otaku. Estas personas que inicialmente la pasaron mal o la pasamos mal por discriminación o tan solo por el acceso a las series que nos gustan y a la mercancía, resulta que ahora que tenemos muchas más libertades, donde una sociedad que parece que nos acepta más, ahora resulta que ponen una nueva barrera, como la que mencioné de los morros edgy que se alzaban por ver anime obscuro, ¿no? Y otra nueva barrera para decir tú eres de segunda categoría o tú no eres.
Ruji lo maneja muy bien, empieza a desglosar varios ejemplos y les pega a todos, sobre todo porque él podría decirse que se hizo un fan profesional del anime, literalmente, porque su profesión, o más bien su fanatismo, lo llevó a ganar dinero de allí, a ser un representante en Latinoamérica o en México, me parece, de Crunchyroll. Creo que eso pasa en todos los fandoms, o muchos fandoms también, como los rockeros dicen, tú no eres un verdadero metalero, ¿no? Porque nada más tienes una playera de Nirvana y a ver, dime 5 bandas de rock, ¿no? Y creo que de fútbol también existe lo mismo, tú no eres un verdadero fan porque no vas al equipo que yo le voy, y otros. ¿Por qué existirá esto? ¿Por qué un grupo que ha sido discriminado termina discriminando a otros? ¿Por qué los que fueron víctimas del tipo del bigote chistoso terminan también amenazando con su poder a otros grupos étnicos? Hemos hablado, por ejemplo, en los especiales de My Hero Academia, de esta situación de la discriminación. Hablamos en su momento cuando Twice fue desvivido, como este chico que fue pobre, que por mala suerte realmente termina yendo a la cárcel por un crimen que no comete, y esto le lleva a desorientarse psíquicamente y eso le lleva a delinquir. Como personas con quirks extraños son considerados inmediatamente como los malos, y más recientemente como Deku es culpado de que él era cómplice de All for One. Otro medio que es icónico en los cómics es X-Men, que trata este tema de una y mil formas. Diría que My Hero Academia es una versión actual, diluida y de fácil acceso para nosotros, a diferencia del armatoste del tema de discriminación que es X-Men. Ahora sí, evidentemente, la discriminación que hemos hablado en el primer segmento respecto a tu afición por series en específico, no se compara a la destrucción sistematizada de un gobierno hacia una etnia. Quizás en Full Metal Alchemist, que trata mucho de la erradicación de una raza entera. Incluso Eureka 7, del cual también he hablado en este podcast, donde a los Colarians, a una tribu que estaba relacionada con los Colarians, también los empiezan a matar porque tenían un amor por esta especie alienígena. No se compara, pero creo que sí hay personas que han sufrido bullying por su afición. Ya citamos el caso de los hooligans, donde por pertenecer a un grupo, aunque sea por una afición, otras personas sienten el derecho de discriminarte, golpearte y hacerte daño. Incluso ha habido episodios donde asesinan. Si esto ocurre, como he dicho, en grupos que están fuera del origen étnico del fandom al cual perteneces, ¿por qué debería de existir dentro del mismo grupo discriminación? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, existe el caso de que samaritanos y judíos no se llevaban porque unos consideraban a otros, los judíos y los samaritanos, como sangre sucia, como que ustedes se mezclaron con otros y por lo tanto no son verdaderos judíos, y por lo tanto, para empezar, no voy a juntarme contigo. Se repite en muchos casos el hecho de que entre personas de la misma estirpe nos odiemos, nos discriminemos. Las guerras civiles es un ejemplo de ello brutal, como entre gente que vive en un solo territorio buscamos siempre la forma de separarnos y decir: yo no soy como ese, o ese no es como yo. Y por lo tanto, lo hemos mencionado también en los podcasts de My Hero Academia, como no es como yo, puedo decir que tampoco es un ser humano, y si no es ser humano, no merece los derechos que a un ser humano podrían dárseles. Quizás alguno de ustedes podrá decir: Kevin, estás sobrepensando las cosas, son monitos chinos, es una afición común y corriente, pero ¿en dónde empezaron si no es en las aficiones o en las infancias? Este prejuicio y esta obligación de destruir a aquello que está fuera de ti, que no pertenece a ti, que es completamente otro. Esto es de Tokio Jerusalén Semanal. Regresamos. Me ayuda mucho porque a través de lo que sé de la palabra de Dios, me ayuda a reconocer y a identificar qué cosas no le meto a mi mente. Aunque me gusta mucho el anime, debo reconocer que hay géneros y hay obras que no son nada recomendables para mí según la palabra, y además que tampoco son de mi gusto. Entonces eso me ayuda. Creo que el saber discernir entre lo que me conviene y no
me ayuda para ser también más específica y tampoco que todo mi tiempo o la mayoría de mi tiempo libre se consuma en muchos materiales de anime, sino puedo ser mucho más focalizada a temas y proyectos que tengan un alto contenido de historia, de narrativa o de animación, etcétera, ¿no? Y no estar consumiendo de todo, sin que puedas discernir qué es, escoger qué es lo que más te conviene para tu mente y qué otras cosas, pues la verdad es que no suman. Dile a todo el mundo cuánto te gustan las cosas que te gustan. Esta frase es mi favorita del capítulo número 8 de Magical Destroyers, donde todo gira en torno a la posibilidad de crear un evento masivo, transmitirlo en redes sociales, inclusive hackear los medios estatales para que lo vean por televisión, porque han tenido muchas victorias el equipo de Otaku Hero. Han ganado a varios de los Reyes Celestiales, los principales generales del ejército, del gobierno, y entonces se relajan y dicen, creo que es buen momento para hacer una fiesta que demuestre nuestra superioridad por una parte, pero también que ayude por medio de los medios de comunicación a que otros se enteren de esas victorias y que los otakus que están ocultos, que no se muestran tal cual y que tienen miedo de vivir en una sociedad donde se les discrimina y encarcela, salgan valientemente y se unan a las filas de esta oposición. Creo que podría ser mi episodio favorito de esta serie. Es muy al estilo las últimas escenas de Evangelion, donde hay muchas imágenes distintas que te muestran posibilidades de lo que puede ser y no ser si tomas una decisión, donde no sabes exactamente si el personaje está imaginándose las cosas, soñándolas o son realidad. Se barajea la posibilidad de hacer o no este evento. Por una parte, está lo que he dicho, el poder presumir de las victorias que han tenido y motivar a otros a sublevarse. Y por otra, es que quizás este acto sea confiarnos demasiado cuando no hemos ganado la batalla. El personaje principal se debate entre ambas posibilidades. Cada cosa que vemos, cada escena vemos como qué pasaría si toma la decisión para hacer el evento o qué pasaría si no la toma. Hay una donde está completamente creído con nuevo traje, diciendo de lo fácil que es ser productor de este evento, y otras donde él está como monologando solo y todo está en su mente. Por una parte es motivante porque creo que te está empujando, tú como fan y tú que estás viendo ese episodio, a qué pasaría si te atreves a más, si te atreves a expresar con mayor vehemencia lo que te gusta, incluso en un momento difícil como es el que está viviendo la oposición. Se lo propone de esa forma. Inclusive yo podría hacer este evento después de que ganemos, pero no sería tan emocionante, no sería tan glorioso, no podría yo sentir la adrenalina de haber hecho algo en medio de esta dificultad. Toda la serie ha girado alrededor del tópico: ¿qué serías capaz de hacer para demostrar al mundo lo que te gusta? ¿Formarías un ejército? ¿Te atreverías a ir en contra del mundo, del gobierno, muy a lo One Piece? La pregunta creo que podría darse hacia nosotros, seamos de cualquier generación de fans del anime o de otros fandoms. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para mantener esa afición? Y yo no creo, o quiero creer, que no existe, por lo menos en Latinoamérica, una persona que diga, yo doy mi vida con tal de que me dejen ver anime, leer mangas. Yo daría la vida hasta de mi familia. Lo dudo mucho. Dudo que ese fanatismo en particular llegue a tales extremos. Hemos escrito cosas como a los hooligans, que creo que su fanatismo sí llega a esos extremos. Incluso ideologías como el nazismo, gente fanática como por ejemplo los musulmanes que se inmolan creyendo que en el cielo lo recibirán con muchas cosas, con vírgenes, y con tal de alcanzar eso se bombardean a sí mismos en atentados. Definitivamente no somos el fandom más heavy del mundo. Me pregunto, y quiero hacerte la pregunta, ¿qué motivará a estos otros fandoms a sacrificar sus vidas por lo que creen? ¿Es sano sacrificar sus vidas, la vida de alguien por algo que cree? El movimiento feminista, hablando de
de sacrificio y de lucha, enarboló una consigna que quiero compartirte que me impresiona bastante. Y es sumamente simple, pero compleja a la vez. Lo privado es público. Aquello que pertenece al foro interno, que ha sido restringido, en su caso dicen ellos por el patriarcado machista, ahora debe ser algo público, algo político, una moneda de cambio que exprese al mundo y grite, soy. Y creo que para personas que no llegamos a ese extremo, entre comillas, de dar nuestras vidas por una causa, sea cualquiera que fuese, es impresionante la capacidad de esas personas de sí hacerlo. Inclusive, religiosamente hay personas que han luchado por los derechos. En Estados Unidos, los derechos que se les negaban a los negros tan solo de sentarse en el mismo lugar que los blancos, fue defendido por muchas iglesias. Y creo que en este espectro de los que tenemos causas por las cuales luchar, en parte del extremo sí está un fanatismo que nos vuelve arrogantes, que nos vuelve prejuiciosos, malas personas. Y dentro de todo hay ciertas categorías que no son destructivas sino constructivas. Hay personas que a través de lo que creen, lo que aman, por lo que luchan, las cosas que quieren decirle al mundo que les gusta, ayudan a otros. Es un ejemplo del cristianismo. Cristianismo bien entendido, no es el cristianismo beligerante, fanático que busca sobajar a otras personas, a otros grupos. Termina defendiendo los derechos de otras personas a costa de los propios. Por ejemplo, en el siglo I, cuando la tradición era que los romanos, los griegos, desecharan a los niños recién nacidos que no les gustaban, solamente porque se ve débil, es una mujer, cuando ya nacían, y terminaban desechándolos a la basura. Eran los cristianos quienes, a pesar de ser discriminados, sistemáticamente perseguidos, iban a los basureros, recogían a los niños y los adoptaban como propios. Había, sí, un extremismo de vale más esta causa que mi propia vida, pero terminaba siendo ello lo que destruyó desde dentro el imperio romano, un imperio corrupto, un imperio que se basaba su vida y su entretenimiento en la muerte del otro, del esclavo, del extranjero, de la mujer, del anciano, del que tenía pocos derechos. Creo yo que esa consigna feminista de lo privado es público es por donde inicia una persona cuando decide que su vida, su hobby, su intimidad, aquello en lo que cree, vale la pena ser mostrado en público porque puede causar un cambio. Emulando al lobby LGTB, hay un día del orgullo friki. De hecho, aquí en la Ciudad de México ha habido años en donde marchan también los frikis de todo tipo, como creyendo en la consigna feminista, lo privado es público. Parece algo banal, pero para muchas personas es significativo. Decirle a todo el mundo, como dice el capítulo 8 de Magical Destroyers, dile a todo el mundo cuánto te gustan las cosas que te gustan. Ponía una nota precisamente al fandom al cual yo pertenezco, al más grande al que pertenezco, de parte de Jesús, es que íbamos a ser perseguidos cuando hiciéramos las obras justas de nuestro Padre. Junto con el pertenecer a este grupo viene esa promesa de que algún día tú vas a ser perseguido por las buenas obras que tú haces, no solamente por expresar un gusto personal, sino porque en la vivencia cristiana, en la verdadera vivencia cristiana, no en aquella que quiere tomar los medios y a partir de ellos sobajar a todas las otras expresiones, sino aquella que está dispuesta a encarnarse dentro de un grupo, servir a ese grupo y dar su vida por ese grupo como lo hizo Jesús con los judíos. De hecho, es el propósito de este canal precisamente encarnarnos dentro del grupo de fans de anime, porque lo somos, vivir dentro y servirlo a través de esos videos para mostrarles la posibilidad de un reino mejor al que estamos viviendo en este momento, de un mundo mejor que se basa en el perdón y el amor de un Dios que nos perdona a través de su Hijo. Para muchos quizás que son nuevos aquí, esto resulta completamente extraño. ¿Por qué me mezclas tantas cosas y terminas hablándome de religión? Porque así como nosotros, siendo otakus, tenemos derecho a mostrar al mundo lo que nos gusta, los que creemos en Cristo tenemos derecho a hacerlo. Y lo estamos haciendo con el fin no de ganar popularidad, curules o poder político, sino para ayudarte a ti a que conozcas la realidad de la vida. Una lucha que sí vale la pena ser luchada
y una vida que sí vale la pena ser entregada por una causa mucho, mucho más grande, que es que conozcas a Cristo, el autor de tu vida, el que te dio felicidad, el que te dio la posibilidad de ver estas series, de disfrutarlas. Una consigna grande de este canal es: toda obra humana refleja el interior del alma, incluyendo el anime. El anime es un reflejo de lo que los autores ven en su entorno, y esto es un reflejo de las carencias y las cercanías con Dios. Por eso escribimos, por eso creamos historias, por eso denunciamos y alzamos nuestro puño en contra de la autoridad, como en este anime. Porque hay un deseo de justicia y un anhelo, a veces cumplido, a veces no, de Dios. Curioso, ¿verdad?, que haya tomado tanto tiempo para hablar de esto. Pero como así claman las feministas y dicen esta frase tan magistral: lo privado es público, yo creo que mi devoción como cristiano es algo que no debe de ser callado, sino debe de ser representado en todos los medios. Y el anime es uno de ellos. Terminamos creo que hasta aquí. Creo que ha sido muy interesante ese ejercicio de ver la serie de Magical Destroyers. Una serie muy bizarra, quizá no apta para todos los públicos, a veces muy explícita, a veces muy sangrienta, a veces muy bizarra, pero que nos recuerda como fans qué fueron las épocas pasadas, que pudo haber sido en una otra realidad muy exagerada, pero también que hay personas que sí están sufriendo discriminación en este mundo por lo que creen. Y yo me pregunto, si tú conoces a personas que son discriminadas en este mundo, ¿qué estás haciendo por ellos? Quisiera terminar este podcast con una oración. Sí, con una oración. Te invito a que cierres tus ojos y voy a pedir principalmente por las personas que sufren aún discriminación de todo tipo, sobre todo las personas que verdaderamente están pagando con sus vidas el hecho de ser quienes son. Padre eterno, gracias, porque tú estás con nosotros, con toda la humanidad, y el hecho que tengamos cosas que disfrutar, aficiones, imaginación, es porque tú eres bueno y porque tú nos diste estos regalos. Diste al hombre la capacidad de crear en su mente nuevos mundos, nuevas realidades, que reflejan nuestras carencias, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras debilidades, flaquezas, nuestra perversidad. Esta es la posibilidad y es nuestra la decisión de hacia dónde queremos dirigir, Señor, este poder, esta capacidad humana de inventiva. Nos diste también la posibilidad de disfrutar estas series, esas creaciones, Señor, pero también nos diste la posibilidad de entregar nuestras vidas por una causa mayor. Nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestras fuerzas, nuestra economía. Nos diste la posibilidad de conocerte a ti. Gracias, Señor, porque estas historias claman la existencia de algo más grande, de una causa más grande. Y te pido, Señor, si alguna de mis palabras quedó ahí en la mente y corazón de alguno de los que vivieron esto, le permitas seguir pensando, meditando cada vez más en estas cosas. Que no seamos solamente fans, que busquemos adormecer nuestros cerebros, sino que a través de lo que veamos podamos tener acceso a realidades superiores, Señor. Podamos ver que la vida es más allá de nuestras aficiones. No discriminar a otros y promover, Señor, que en nuestras comunidades de todo tipo, Señor, se acabe la discriminación. Y te pedimos, Señor, principalmente por aquellos grupos, Señor, que han sido discriminados en nuestros países. Sí ha habido cierta persecución a los gays, son proclives al suicidio y en parte se debe al poco apoyo que como personas reciben de sus familias. Pero también hay grupos indígenas que han sido despojados, también hay secuestrados y muertos, secuestradas y violadas, Señor. También México es el país, el primer lugar en violencia en muchas ciudades. Y el
el país donde es más peligroso ejercer la profesión del periodismo. Nuestros países están en guerra. Hay grupos que sufren proactivamente. Y te pido, Señor, que los fans del anime, Señor, sean conscientes de estas realidades y salgamos de nuestra burbuja y veamos, Señor, si es que podemos hacer algo. Señor, gracias, porque, Señor, tú descendiste a esta tierra, te encarnaste en nuestras vidas, viviste el dolor y sufrimiento, viste de primera cuenta lo que causaba la discriminación a tantos grupos y los trajiste a ti, a pecadores, a mendigos, a pobres, a niños, a ancianos, a prostitutas. Tú los llamaste a tu presencia y quieres que todos, Señor, seamos abrazados y amados, aún los perversos, aún los criminales y asesinos. Quieres que ellos se conviertan en tus hijos. Gracias, porque tú no discriminas, porque tu reino no discrimina, porque nos quieres hacer parte de tu familia. Y gracias porque a través de esta serie, Señor, nos permites reflexionar en esto. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Espero estés disfrutando de estas reflexiones. Quizás tan elaboradas, a veces pueden ser repetitivas, pero con toda la intención de hacerte pasar un rato de reflexión entretenido, divertido, y que disfrutemos de otra forma también las series que tanto nos gustan. Hemos hablado de Magical Destroyers en este que es el episodio número 35, y pronto hablaremos también de los rom-coms de la temporada y de un anime que me gusta mucho, que es el de Ranking of Kings, que tuvo una serie como spin-off de historias alternas. Creo que de esa estaríamos hablando en el siguiente episodio, o de rom-coms, uno de esos dos. Ustedes esperen con ansias cuál de los dos hablaremos en el siguiente podcast de Tokio a Jerusalén semanal. Yo me despido, mi nombre es Kev, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao. Para mí la diferencia más grande entre ser cristiana y ser fan de anime es la identidad. El seguir a Cristo, el ser hijo de Dios, es quien soy. Es lo que pienso, es cómo me muevo, es cómo pienso, es hacia dónde voy, es mi estilo de vida, es mi propósito, es mi futuro y es mi presente. Y el ser fan es solo una parte importante de mi personalidad, un rasgo más de ella, con la cual me siento identificada, con la cual me siento alegre, con la cual me siento que realmente puedo expresar lo que me gusta, expresar aún incluso el amor de Dios a través de esto, del anime, y aún encontrar el amor de Dios a través de las historias que veo en anime, de la música. Creo que de las cosas que más disfruto es la música del anime. Y creo que, bueno, también ya hay obras que han salido con formato de manga y que cuando tú las lees, estas adaptaciones de la Biblia, dices, wow, es increíble y qué padre que justo el manga pudo interpretar de una manera tan significativa, tan sensible y tan poderosa parte de lo que la escritura nos comenta. Entonces, para mí, el que me guste el anime es simplemente una manifestación más de mi personalidad y de las cosas que me gustan, pero quién soy, sin duda, pues lo rige el seguir a Cristo y mi amor por Él.